Es. Bien, pues continuamos con el tema cualidades del carácter cristiano. Ya empezamos a tocar el carácter, ay Dios mío, y qué cualidades. Vamos a tratar de definir, como ustedes pueden ver, no es un tema fácil. ¿Qué es el carácter, Rosy? ¿Qué es el carácter? Tú Es, como psicólogo. pues es el conjunto de rasgos, cualidades y expresiones que definen la forma de actuar de una persona y la distinguen de las demás. De hecho, también les decía que el carácter va a marcar un destino, que empieza desde algo muy sencillo, ¿no? Una serie de repeticiones van a dar una serie de habilidades y un conjunto de habilidades va a formar un carácter. Un carácter va a forjar un destino. Y eso configura nuestra personalidad, ¿no? La Entonces, la personalidad. personalidad. Ujú. Muy bien, muy bien. Vamos a ver las cualidades del carácter, si quieres dejarlo como cualidades del carácter cristiano, está muy Sí, bien. sí, sí. Ujú, ¿Eh? Bueno, una cualidad es la pureza de corazón. ujú. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Esto qué quiere decir? Que el corazón puede ser limpiado. ¿Quién limpia el corazón? El Espíritu Santo. ¿Eh? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Entonces, el cristiano, el profeta verdadero, va a buscar agradar a Dios antes que a los hombres, ¿no? ¿Verdad? Sin pureza no hay claridad profética cristiana, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón. Es una Y característica así. también hay otro versículo que dice: al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿No? Otro que dice sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. sí, ¿verdad? Y Jesús habla de esa pureza porque también decía que el del corazón humano sin Dios, pues que sale, ¿no? Eh, Ujú. Salen cosas muy feas, ¿no? Adulterios, homicidios, crímenes, ¿Quién conocerá nuestro deslealtades, ¿no? corazón también? Dice. Entonces, la pureza de corazón Ujú. es algo que debemos anhelar, creo, buscar, pedírselo al Espíritu Santo, limpia mi corazón, Señor, ¿verdad? Y sí, 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 Él lo hace, Él lo hace. Bendito sea Amén. Dios. Otra cualidad o característica es la humildad, Es la ¿no? humildad, sí. ¿A quién vemos ahí? A María, María, porque Dios la favoreció para que diera luz al Mesías, para preparar el camino de Jesús y el movimiento del Mesías manifestado. ¿Verdad? Porque ella era una mujer humilde, y humildad, ojo, no se refiere a pobreza, sino se refiere a tener la humildad de decir: reconozco que a lo mejor soy muy capaz, que tengo muchas cualidades, pero sin embargo hay alguien arriba de mí. Entonces, la humildad es reconocer siempre que tenemos un Dios arriba de nosotros, ¿no? De hecho, en alguna ocasión yo le pregunté a un conocedor de la cultura de los judíos. Yo le decía: oye, pero ¿por qué usan ese gorrito, no? Ese gorrito ahí en La la coro, kippah, ajá, se llama kippah. la kipá, en la coronilla, los judíos. Y decían: bueno, es que esto nos recuerda que Dios está arriba de nosotros. Entonces, pues bueno, eso es humildad. Y Jesús, fue el favor que Dios nos concedió, ¿verdad? Dios se hizo carne a través de Jesucristo, y bueno, le La dio, naturaleza humana ujú, sí, 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 tenía que venir a través de una naturaleza humana. para que pudiéramos conocer el amor de Dios tan grande que Dios tenía por toda la humanidad a través de la persona de Jesucristo. Entonces, pues bueno, qué privilegio, ¿verdad? Pues ahora sí que tuvo María, que no la debemos reconocer como una deidad, sino como una mujer que tuvo muchas cualidades para poder haber hallado virtud, eh,
y gracia Y dijo, ante la tus sierva ojos del en todo. Señor. Sí, sí, sí. Dijo, soy la sierva, Sí, sierva del sí. Señor. Estoy dando un servicio, sierva de Dios, ¿verdad? Y arriesgó su prestigio moral y todo por amor a Dios, ¿verdad? Ujú. Porque el Señor la llamó. Pero de eso a que ella sea corredentora, como lo maneja la religión, María no salva, ¿eh? No salva a nadie, así que arrepiéntete, pecador. No, hermanos, el único Salvador es Jesucristo. Sí, Es Jesucristo, el Hijo del Dios Santísimo, ¿no? Que tomó una naturaleza humana, un ADN humano, a través de una muchacha que se llamó Miriam, ¿verdad? María en hebreo, Miriam, y ella fue siempre muy humilde, ¿no? Bueno, otra cualidad de la gente profética y de los profetas, es la integridad y la veracidad. No, con estas cosas de Dios no se puede jugar, ¿verdad? La palabra de un profeta, cuando vimos el tomo uno, distinguir a los verdaderos de los falsos, ¿no? La palabra debe ser congruente con la vida, ¿no? Con la vida que llevamos. O sea, un profeta sin integridad es un mensaje contradicho, ¿no? integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie me ve. Eso, bueno, creo que es algo que tenemos de tener todos y nuevamente volvemos. O sea, ¿quién te lleva a hacer lo correcto aun cuando nadie te ve? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la otra vez decían, ¿verdad? El Espíritu Santo se contrista, o sea, nos va a dar un libre albedrío. Todos tenemos libre albedrío, sí, pero hacer lo correcto cuando nadie te ve, esa es una integridad que el Espíritu Santo nos da y eso habla de nuestro carácter como cristianos, ¿no? Hace un rato, bueno, esto no es chisme, que entramos un poquito tarde, o sea, Javier estaba hablando con una persona y esta persona le estaba diciendo precisamente que alguien que se llamaba pastor, profeta y no sé qué, Apóstoles. pues sí, apóstol, ajá. Ay, no. Digo, con una doble moral que tú dices, eso no es integridad, ¿no? Entonces, integridad no es hacer lo correcto, nos lleva a hacer lo correcto y como decía el apóstol Pablo, ser como libros abiertos, que no tengamos tacha, que no tengamos mancha que pueda entorpecer, ¿verdad? La obra de Dios, porque Dios nos libre de ser piedra de tropiezo para algunos, ¿no? O sea, Sí. Jesús lo dijo. Y si alguno de nosotros éramos piedra de tropiezo para otros, mejor nos fuera que nos haga, ahora sí que nos amarráramos de un molino y nos fuéramos al Piedra otro en lado, molino. ¿verdad? Entonces, o sea, no, entonces Dios nos libre de esto. ¿Quién está en la Sí. lámina? ¿Quién está en la lámina? Ujú. El justo Noé. Dice que Noé halló gracia delante de Dios en medio de una humanidad totalmente violenta, dada la maldad tanto que le dolió al Señor en su corazón haber creado al ser humano. Imagínate el dolor que le costó al Señor a destruir un mundo donde estaban personas hechas a su imagen y semejanza, pero que no tenían nada que ver con el Espíritu Santo que Dios anhelaba tener. Y solamente un hombre. Y fue obediente, además, ¿no? Para Y hacer que el arca. ni llovía, ¿no? ¿Sí? Además que decían, no, pues, está loquito, pero pues fue obediente a Y él, Dios. él, él Ujú, tuvo integridad, ujú. integridad y mientras construía el arca, pues era un pregonero de justicia, dice el libro de Hebreos, ¿no? Esto quiere decir que él pregonaba la verdad, ¿no? Otra cualidad es la fidelidad a la palabra escrita, ¿no? Eh, el profeta no va a hablar de sus emociones, ¿no? Sino de la palabra escrita tal como está, de lo que esté alineado a la Biblia, ¿no? La Biblia es nuestro marco de referencia, es nuestra norma de fe, nuestra norma de conducta.
La Biblia es el filtro y la autoridad, ¿no? Bueno, voy a tomar el comentario que dijo esta señora que me llamó por teléfono, me dijo, no, ese gordo hace cosas malas, horribles, y un día vamos a hablar, le voy a contar, profeta. Le dije, no, 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 párele, porque ya voy a entrar a mi grupo, pero fíjense qué feo que alguien, ¿no? Que, que lo pusieron disque apóstol, un falso profeta. Y bueno, fuera de la Biblia, porque él da sus profecías consultando mediums, ¿no? O sea, pues no se vale, esto es satánico, ¿no? Entonces, nosotros debemos de consultar la santa palabra de Dios. Vamos a ver otra cualidad que es la sensibilidad espiritual, ¿no? Ujú. El discernimiento. ¿Qué nos El dice esto? profeta percibe lo que otros no ven, como atmósferas espirituales, motivaciones internas, engaños, direcciones divinas. Discernimiento es la vista de su espíritu. Ay, voy a- ahorita Javier. Bueno, disculpen, acaban de tocar el timbre, una llamada, pero yo le sigo. También la vida de oración intensa, ¿no? Hay personas que solamente oran cuando van a comer la sopa, un momentito antes de tomar la sopa, para que se enfríe, ¿no? Y dice, Señor, gracias por tus alimentos y ya, ¿no? Pero no, 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 no debe ser así. Jesús levantándose temprano de madrugada iba a orar para escoger a sus 12 discípulos. Pasó la noche orando. Encontramos a un David que qué oraciones en los salmos, ¿no? Abraham oraba. Entonces, no hay profeta sin altar y no hay altar sin fuego, ¿no? eh, Debe haber un altar y en fuego en el altar, ¿no? Entonces la oración, amados, es la cuna donde nace la palabra de Dios, ¿no? Los discípulos le decían al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar. Nunca le dijeron, Señor, enséñanos a sacar demonios. Nunca le dijeron, Señor, enséñanos a predicar. No, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque veían que la fuente de su poder, de sanidades, de enseñanza, de predicación, de proclamación, era porque tenía una vida de oración intensa, ¿no? Entonces, si estás orando nada más para dar gracias por los alimentos, te invito a que empieces a orar un poco más profundo, ¿no? Y ir aumentando hasta que el Señor te lleve, ¿no? Otra cualidad de carácter es la valentía. La valentía y la firmeza espiritual. Eh, muchos, cuando leemos en el libro de Hebreos que algunos, pues sí, apagaron fuegos, echaron eh, ejércitos en fuga, pero también dice, algunos fueron aserrados, ¿no? O sea, es la tradición, dice la tradición judaica, que Isaías fue aserrado, ¿no? Eh, o sea, que se escondió bueno, es una fábula, ¿no? Eh, no quiero apartarme de la Biblia, ¿no? Pero la valentía sí, ¿no? La valentía es saber decir, por ejemplo, Natán, ¿no? El profeta se va con David y le dice una parábola de un hombre que mandó matar una ovejita cuando tenía miles de ovejas, ¿no? Y le quita su ovejita a otro. Y David se enoja y dice, tal hombre debe morir. Y Natán, ¿no? Un profeta, dice, tú eres ese hombre. ¡Pum! Y queda al descubierto su pecado con Betsabé. No, fue valiente, fue valiente. Ese hombre fue valiente, ¿no? Jesús era muy valiente, ¿no? Enfrentó a los religiosos de su época, ¿no?
enfrentó también a los romanos, ¿no? Entonces el profeta debe hablar lo que Dios dice, ¿no? Aunque cause incomodidad, ¿no? Que cause, bueno, pues contracorriente. No busca aprobación, sino busca obediencia, ¿sí? Adelante. Otra característica, compasión por el pueblo, ¿no? ¿Qué vemos ahí a esa mujer abrazando, ¿verdad? Otra personita, ¿verdad? Y aunque tenga mensajes muy firmes y sea muy valiente y una firmeza espiritual tremenda, la compasión, ¿sí? La compasión, su corazón es tierno hacia las personas, ¿no? Por eso el segundo mandamiento, dijo Jesús, es semejante al primero, ¿no? Entonces, los verdaderos profetas, pues van a llorar antes que reprender, ¿no? Antes que reprender. Eh, Otra característica es la obediencia total, obediencia 100%, o sea, el Señor Jesús tuvo una obediencia perfecta, ¿no? Padre, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eh, Pablo, ¿no? Se hizo 3 viajes misioneros, algunas cartas las escribió desde la cárcel porque él fue obediente al llamado, ¿no? Un profeta no va a negociar con Dios, no va a decir, si tú me das esto, entonces yo le... No, sino hace lo que Dios dice. Aunque no entienda el todo, aunque no tenga todo el panorama claro, porque Dios, sus pensamientos son más altos que los nuestros, ¿no? Solamente obedécele. ¿Quién está ahí? Moisés, ¿verdad? Moisés, cuando le habló el Señor en la zarza, le dice, ¿y de parte de quién voy? Y el Señor revela el nombre maravilloso, yo soy el que soy. Así les dirás, ¿no? Entonces, también otra es, mira, ahí está el profeta que te está diciendo, vas a ver, ¿eh? Ya te vi, ya te vi. Algunos dicen, no, me está saludando, nada, me está diciendo hola. No, no, pero pues todo es cuestión de enfoque, ¿verdad? Bueno, otra cualidad de carácter es la paciencia y la capacidad de esperar el tiempo de Dios. Esperar el tiempo de Dios. Dios tiene un kairos, está por encima del cronos. Son 2 palabras que se utilizan para definir tiempo. Kairos es el tiempo de Dios y cronos el tiempo del hombre, ¿no? Entonces, la palabra profética debe madurar, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, de Marcos, ¿no? De Marcos, que es el que escribió el Evangelio según San Marcos, ¿no? Él era el escribano, dicen algunos, de Pedro, pero en el momento se fue con Bernabé y Pablo dijo, sí, ya, nos... Pero luego al paso de los años, dice, mándeme a Marcos, me es útil para la obra, ¿no? Entonces, ahorita podemos estar en un estadio, pero pasan los años y podemos estar en otro estadio espiritual. Y el profeta sabe esperar, ¿verdad? Sin ansiedad, sin presión humana, ¿no? Siempre espera el tiempo de Dios. Así que espera lo mejor. Otra cosa es la transparencia. La transparencia y la honestidad emocional, ¿no? La transparencia es decir, bueno, pues esta es mi vida, ¿no? Esta es mi vida y decir, bueno, pues sí he tenido aciertos, he tenido errores, he tenido logros, victorias, pero ha habido pecados también, ¿no? Y ser transparente, o sea, Pablo decía como libros abiertos, ¿no? Honestidad emocional. El profeta verdadero no va a manipular, o sea, no va.
a estar presionando para manipular. No va a torcer la información, no va a usar su don para controlar, ¿no? Porque hay algunos, ¿cuántos saben que hay caciques espirituales, caciques, pastorales, ¿no? Cuidado, con todo respeto, pastores. eh, la honestidad emocional, hay que ser claros, ¿no? Sencillos, puros en su trato, ¿no? Otra característica es un espíritu enseñable. Hermanos, yo estoy muy agradecido con Dios por la vida de cada uno de ustedes que tienen un espíritu enseñable. Yo mismo no les voy a decir, ya me la sé de todas, todas. No, hermanos. Cada vez que voy leyendo la Biblia aparecen cosas maravillosas, nuevas, que digo, ay, Dios mío, me va a faltar vida para entender las escrituras. Pero bueno, pues siempre estamos aprendiendo, siempre estamos aprendiendo. Nadie es profeta por sí mismo. Dios es el que forma, corrige y nos pule, ¿verdad? La soberbia espiritual destruye el ministerio. De verdad, antes del quebrantamiento es la soberbia, ¿no? Pero un espíritu enseñable es alguien que va a decir, enséñame, Señor, revélame. Bueno, vamos a continuar. 13. El profeta va a tener en sus cualidades y características amor por la justicia. Por la justicia. Escuchen bien, amor por la justicia y la rectitud, ¿no? Los profetas sienten dolor cuando ven la injusticia y dicen, no, no se vale y no se vale, ¿no? Su alma vibra con lo que agrada a Dios, ¿no? Dice el Salmo 9:8, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, ¿verdad? Vemos otra característica, fortaleza. ¿Cuándo es esa fortaleza? En las pruebas. Las pruebas que pasas, que pasamos todos nosotros, por ahí hay un versículo que ese sufrimiento también se va en todos los hermanos que hay en el mundo, ¿no? La fortaleza en las pruebas. El carácter profético se forja en hornos espirituales. ¿Cuántos saben que el candelero o la menora del tabernáculo que mandó Dios hacer a Moisés era forjado a martillazos? Sí, era de oro, pero forjado a martillazos, así que no quiero decir que Dios te esté golpea y golpea para que puedas alumbrar o que te vayas a Getsemaní como el Señor, ¿verdad? Que Getsemaní, ¿qué significa? Eh, piedra de molino, ¿no? Piedra donde se muele el aceite y Sopesaron las aceitunas. ponen las aceitunas allí y había una gran roca redonda, ¿verdad? Un molino redondo que tenía que ser jalado con animales de tiro para que era tan pesado que aplastaba las aceitunas, Getsemani. Y ahí justamente en ese huerto el Señor está orando y es aplastado, ¿verdad? Por el peso del pecado, lo que él sabía que iba a padecer y bueno, ¿no? Sudor con sangre, Dios mío. Entonces, fortaleza en las pruebas, hermano. Estás en una prueba, dale gracias a Dios. Parece irónico, ¿no? Lo que Santiago decía. Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Pues, ¿cómo? Pues sí. Ujú. Pero el carácter profético va a haber hornos espirituales, a veces soledad, a veces incomprensión, a veces resistencia, incluso ataques. Pero todo eso va formando
la resistencia espiritual cuando lo vas procesando. Ahora, santidad. Ya definimos qué era la santidad, vivir Ujú, apartados. ujú, Santidad en estilo de vida. El profeta vive apartado para ujú. Dios, ¿no? Sed santos, dijo el Señor, ahí nuestra diapositiva, porque yo soy santo, ¿no? El profeta no es Ujú, perfecto, ujú, pero sí es consagrado, ¿no? Entonces, este tema termina con una oración. Una oración que la podemos leer, Rosy, pausadamente, ujú, y ujú. todo el grupo la puede leer pausadamente o con sus propias palabras allá en Está casa. en su libro, sí. Está en su libro, es una oración que nos inspiró ahí, ¿verdad? Para que lo hagamos. Ujú. No sé si están listos, lo tienen en su libro y pues pedimos la dirección, la guianza tuya, amado Espíritu Santo. Vamos si quieres repetirla con tus propias palabras. Oración para obtener el verdadero carácter cristiano. Aleluya. Amado Padre Padre celestial, Celestial, en en el el nombre nombre de de Jesús, Jesús, me me acerco acerco hoy hoy delante delante de de ti, ti, reconociendo reconociendo que que solo solo tu tu Espíritu Espíritu puede puede formar formar en mi en mí carácter el el carácter carácter que que te te agrada. agrada. Señor, Señor, deseo deseo más más que que dones, dones, más más que que habilidades, habilidades, más más que que logros. logros. Anhelo Anhelo reflejar reflejar el el corazón corazón de de Cristo Cristo en en todo todo lo lo que que hago. hago. Padre, Padre, examina examina mis mis pensamientos, pensamientos, mis mis intenciones intenciones y y mis mis motivaciones. motivaciones. Arranca Arranca de de mí mí todo todo orgullo, orgullo, toda toda dureza, dureza, toda toda indiferencia indiferencia que que impida impida que que tu tu imagen imagen sea sea moldeada moldeada en en mi mi vida. vida. Espíritu Espíritu Santo, Santo, trabaja trabaja en en mí mí con con tu tu fuego fuego santo. santo. Forma Forma en en mí mí la la humildad humildad del del maestro, Maestro, la la mansedumbre mansedumbre del del cordero, Cordero, la la valentía valentía del del león león de de Judá, Judá, la la compasión compasión del del buen buen pastor pastor y la y la obediencia obediencia perfecta perfecta del del Hijo Hijo amado. amado. Haz Haz que que mis mis palabras palabras sean sean llenas llenas de de gracia, gracia, que que mis mis acciones acciones estén estén dirigidas dirigidas por por tu tu amor, amor, que que mis mis decisiones decisiones expresen expresen tu tu sabiduría sabiduría y y que que mi mi vida vida sea sea un un testimonio testimonio vivo vivo de de tu tu presencia. presencia. Señor, Señor, dame dame un un corazón corazón enseñable, enseñable, una una mente mente renovada, renovada, un de espíritu espíritu firme firme y y un un carácter carácter probado probado en en la la verdad. verdad. Que Que cada cada día día pueda pueda decir decir como como Pablo, Pablo, ya ya no no vivo vivo yo, yo, mas mas vive vive Cristo Cristo en en mí. mí. Padre, Padre, completa completa tu tu obra obra en en mí. mí. Hazme Hazme un un hombre hombre o o mujer mujer de de integridad, integridad, de de pureza, pureza, de de misericordia misericordia y y de de fidelidad. fidelidad. Que Que mi mi vida vida se se refleje en tu refleje en tu reino reino y y que que quienes me me vean vean reconozcan reconozcan que que soy soy discípulo discípulo de de Jesús. Jesús. Te Te lo lo pido pido con con fe, fe, confiando confiando en que que tú tú eres eres el el alfarero alfarero y yo y yo soy soy el el barro. barro. Moldéame, Moldéame, purifícame purifícame y y úsame úsame para para tu tu gloria. gloria. Amén. Amén. Diga usted amén si está de acuerdo. Y muchas gracias, ¿verdad? De tarea, pues lea el Salmo 23. Esta noche es muy bonito, es muy hermoso, ¿verdad? Y piense que usted es esa ovejita hermosa que está allí, ¿verdad? Bueno, con esto terminamos.
esta noche y vamos a darle un stop share.